Seguimos con más noticias aquí en el canal de la producción y es momento de saludar a Juanjo Benítez Rickman para hablar acerca de este proyecto de ley de regulación para el minado y comercialización de criptomonedas en nuestro país. Esto que ya había sido presentado justamente ante el Congreso y que tuvo media aprobación, y vamos justamente a hablar acerca de esto para interpretar de cierta forma en qué etapa se encuentra y si hay algunas modificaciones que se han realizado a este proyecto de ley. Juanjo, ¿cómo estás? Hola, Edgar, buen día. ¿Cómo están todos a la audiencia también? Buen día. Juanjo, gusto saludarte nuevamente y de hecho estamos atentos a este proyecto de ley por todo lo que significa. Sabemos que esto también genera mucha expectativa, algo que ha Ujú. ganado notoriedad a nivel internacional hace algunos años. Luego, cuando ya se hablaba aquí en Paraguay, hablamos de toda una novedad y ahora estamos a pasos de que esto sea una realidad. Para que los televidentes puedan interpretar, si podemos nuevamente hacer como un historial breve y luego avanzar hacia esto que fue presentado al proyecto, al Congreso. Bueno, básicamente ya hace como 3, 4 años más o menos que comenzó la idea de poder tener una regulación sobre la actividad minera, ¿verdad? La actividad de minería de bitcoins en Paraguay. Esto es algo que existe realmente ya hace bastantes años. Y lo que nosotros pensamos cuando empezamos a desarrollar esta idea, entre un conjunto de empresas que nos dedicábamos a esto y también se sumó ahí la Cámara FinTech de Paraguay, era de crear un marco jurídico, económico, fiscal, legal para que estas operaciones puedan realizarse. Y también además, ¿verdad? Eh, Hacer que esto sea algo de manera también controlada en todos los aspectos, tanto en seguridad como también en control con respecto, por ejemplo, a las actividades a través de la utilización de la energía de la ANDE, por ejemplo, el pago de impuestos a través de los despachos de estos equipos. O sea, la verdad es que tratar un poco de crear ese marco para encuadrar un poco toda esta actividad. En el año 2021, en julio, se presenta en la Cámara de Senadores un proyecto de ley que básicamente busca crear protección a la inversión, tanto local como extranjera. Y entonces esto tuvo aprobación en en el Senado en el mes de diciembre del 2021 y pasó a la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados, a finales del mes de mayo, también se aprobó por amplia mayoría y ahora está pasando nuevamente al Senado para su ratificación y luego hay un periodo de 90 días en donde el Poder Ejecutivo tiene que promulgar la ley o vetar la ley, ¿verdad? Estamos en ese proceso ahora mismo. Es decir, que hoy en día las instituciones que intervienen están, digamos, acompañando esta iniciativa con las normas que son aplicadas justamente al mercado para la regulación y no así para la intervención. Exacto. Básicamente lo que se quiere es que las industrias puedan trabajar realmente con un marco jurídico que exista y que uno pueda estar tranquilo mientras desarrolla esta actividad, ¿verdad? A tu pregunta, a la primera pregunta, preguntabas sobre las modificaciones y básicamente pasa para ratificación al Senado porque también tuvo unas pequeñas modificaciones en diputados. Prácticamente se le da atribución al Ministerio de Hacienda y a la Secretaría de Tributación para que también pueda intervenir con diferentes atribuciones luego en la reglamentación de este proyecto de ley, una vez que sea ley. Entonces, ahí hablamos de toda la parte de impuestos a la que va a estar sometida, digamos, la industria de la minería de Bitcoin en Paraguay, por un lado. Y por otro lado, otra de las modificaciones también que se metieron en diputados es de que la ANDE no podría subir más de un 15% del precio actual que hoy ya tiene esta industria. Prácticamente utiliza el pliego 412, entonces, que no es de industria. Entonces, se hizo esa modificación para que hasta un 15% pueda llegar a tener de incremento. Esas son las dos pequeñas modificaciones que se hicieron. Entonces, eso pasa, como te dije, a ratificarse en el Senado y luego después ya vas al Ejecutivo, ¿verdad? Juanjo, sabemos que muchos por primera vez estarán escuchando de esto en atención a Ujú. que si bien hay mayor experiencia en otros países, aquí en Paraguay
al menos desconocemos de transacciones que se hayan realizado con las criptomonedas. ¿Esto es válido? ¿Puede ser utilizado ya aquí en Paraguay como moneda de cambio? ¿O todavía hace falta de que se logre justamente la aprobación de este proyecto de ley para que finalmente se logren las garantías necesarias? Y digo esto en atención también a algo que mencionaba, que es muy básico, como es la intervención de la SED en lo que hace a pagar impuestos, y esto que nos imaginamos también desembocará en otro tipo de acciones. Existe un país que se llama El Salvador que incorporó hace un año al Bitcoin como moneda de curso legal a través de un proyecto de ley que luego fue aprobado. Pero en Paraguay no se pidió en ningún caso de que el Bitcoin sea una moneda de curso legal, sino que lo que se quiere es poder reglamentar una actividad económica que es la de la minería de Bitcoins. Uno puede intercambiar con sus pares tranquilamente ¿cómo se llama? Los activos digitales, en particular el Bitcoin, pero ¿y qué pasa? El Bitcoin es descentralizado, Edgar. O sea, uno puede enviarse entre puntos, o sea, entre vos y yo podemos transaccionar y no hay problema con nada de eso. Prácticamente estamos intercambiando un activo contra, por ejemplo, guaraníes, o si yo fuese un profesional que te estoy cobrando por mis honorarios, yo te puedo cobrar, por ejemplo, en Bitcoins. Los dictámenes que tenemos hacen de que el Bitcoin como activo digital debería estar eh, metido, incorporado en tu balance, tanto personal como del de alguna empresa, como un bien de cambio en tu patrimonio en el activo, ¿verdad? Entonces, prácticamente podemos contabilizar esto como un inventario, como stock, como una mercadería, ¿verdad? Entonces, deberíamos luego, las personas que tenemos activos digitales, incorporarlos como cualquier otro activo dentro de tu patrimonio, ¿verdad? Entonces, no, Paraguay no busca, o el proyecto de ley no busca en ningún caso que sea una moneda de curso legal. El Paraguay tiene una moneda súper fuerte que es el guaraní. Tenemos una economía estable de los últimos 20 años más o menos, crecimiento en los últimos 20 años, hasta la pandemia, que todos los países tuvimos problemas, ¿verdad? Pero un país con una inflación del 3% en promedio en los últimos 20 años también, o sea, es un país con realmente indicadores económicos muy fuertes. No es necesario para nada incorporar al Bitcoin. En otros países como Argentina o Venezuela, donde tienen hiperinflaciones y cosas así, ahí es como que uno busca resguardarse en activos digitales como el Bitcoin para poder resguardar el valor de sus activos y no perder en el valor con la inflación, ¿verdad? Así que Paraguay no tenemos ese problema en Paraguay. Ahora bien, la pregunta es la siguiente en atención a que de aprobarse esto hablaríamos de la operatividad de una Ujú. moneda o de algo paralelo, porque nos imaginamos que el valor se tendría que tal vez hacer como una traducción o hacer un tipo de cambio al guaraní para tener una idea, nos imaginamos del valor del Bitcoin, y dentro de eso estaríamos hablando de una nueva moneda que entra a operar en el mercado. Por ende, nos imaginamos que esto también generará tal vez mucho interés de algunos sectores por lo que mencionaba como un activo de refugio, tal vez por lo que hoy día significa. Pero en lo que hace a la regulación, estaríamos hablando también de que los contadores deberían ya empezar a tener atención a esto por lo que mencionabas en cuanto a la contabilidad, tanto de la persona jurídica, de la persona física, como también de empresas. Sí, Edgar, hay que aclarar de que esto no es una moneda, esto es un activo digital y hay que tomarlo como un activo y no como una moneda. Entonces, se le llama criptomonedas, ¿verdad? Pero son activos digitales, activos virtuales. Entonces, no metamos la palabra moneda, aunque nos refiramos a ella como criptomoneda, ¿verdad? Entonces, sí, y los contadores deberían también ya empezar un poco a involucrarse un poco más, a estudiar un poco más esto y poder también saber cómo vamos a introducir eso en el balance. Yo pienso que después de este proyecto de ley, cuando sea ley y empiecen las regulaciones, porque existen diferentes entidades que van a tener atribuciones, entre ellas el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Industria y Comercio,
¿verdad? La CEPRELAT como oficina, digamos, de control, de prevención del lavado de dineros. O sea, cada oficina gubernamental va a regular esto. Nosotros vamos a acompañar ese proceso también. Entonces, básicamente lo que esto va a hacer es que nos van a terminar enseñando de cómo vamos a incorporar esto a nuestra vida cotidiana. Entonces, ahí es donde los contadores y los profesionales deberían empezar a también adecuarse un poco a esto y nosotros como personas físicas o jurídicas deberíamos empezar también ya a incorporar esto en nuestros balances, por ejemplo, para tener todo en regla, ¿verdad? Básicamente es eso. ¿En qué se debería insistir, Juanjo, para que esto sea una realidad, además del proyecto de ley, de que esto pueda estar operativo sin ningún tipo de problema? Me refiero específicamente a las garantías. Hablabas de un punto muy importante que es el de la energía, porque sabemos que aquí, al menos en Paraguay, con los picos de calor tenemos cortes de energía. Por otra parte, también en lo que hace a la garantía que pueda otorgarse justamente como seguro a ataques, nos imaginamos ciberataques, ¿por qué no? Pero ¿qué deberíamos o en qué se debería de insistir para que justamente podamos otorgar un blindaje necesario a las operaciones con Bitcoin y de que esto también genere mayor seguridad a quienes quieran justamente optar por el Bitcoin? Bueno, mira, también hay que mencionar que la ANDE es también un organismo que tiene también atribuciones. Entonces, vamos a estar muy de cerca trabajando también con la ANDE porque con respecto a los cortes que mencionabas, Paraguay tiene casi la mitad de su producción de energía, de su generación de energía, tiene disponible o tiene, digamos, en exceso, ¿verdad? Tiene excedente. Y la ANDE no va a otorgar ninguna cantidad de energía disponible si no hubiera espacio disponible en subestaciones o donde haya realmente una energía con exceso, ¿verdad? Entonces, bajo ese punto, yo no veo ningún problema con respecto a eso. Y yo creo que, como te decía recién, vamos a ir adecuándonos de acuerdo a cómo esto vaya sucediendo. El proyecto es bastante sencillo, muy básico. El trabajo comienza realmente ahora con las reglamentaciones, en el caso en que dentro de 3 meses esto sea positivo y el Ejecutivo también apruebe. Recordemos que al consumir mucha energía estas máquinas, hace que nosotros como país podamos vender esa energía excedente que tenemos, ¿verdad? Y es una energía que va a poder ser vendida muy rápidamente porque hay muchísima intención de inversores extranjeros que de hecho ya están en Paraguay y también están viniendo de venir a consumir esta energía. Y para Paraguay sería interesantísimo poder vender a un muy buen precio, no al precio que hoy estamos cediéndole, por ejemplo, tanto al Brasil como a la Argentina, sino que nosotros podríamos vender a números de 40, $45 el megavatio más o menos sin ningún problema. Y eso es algo que va a ayudar muchísimo a la recaudación también de la ANDE en particular, va a ayudar muchísimo también a recibir nuevos ingresos por despachos de máquinas, mano de obra calificada que se va a contratar. Hay muchísimos aspectos realmente que nos podrían llegar a beneficiar a muchos, ¿verdad? También hay mano de obra que no es calificada, por ejemplo, pero que también ayudan a construir, por ejemplo, los data centers. Hay muchísimos ejemplos de que realmente esto va a ayudar muchísimo a la economía del país. Juanjo, una vez que esto se apruebe, ¿el Banco Central debería ya también de tomar participación? Mira, el Banco Central no tiene injerencia en esto porque al no ser una moneda, ellos no tienen injerencia, pero sí van a participar también probablemente muy de cerca, viendo también cómo se desarrolla esta actividad. Paraguay es un país muy chiquito, Eder, todavía en esto, o sea, no tiene el volumen que tendría un país como Argentina o Venezuela, que se están moviendo ya mucho con estas monedas digitales. El Banco Central, a través de su organismo, que también es la Secretaría de Prevención del Lavado de Dineros, y bienes están muy de cerca. Trabajamos con ellos hace como 3 años más o menos ya. Nosotros que nos encargamos de realizar este tipo de actividades como la minería de bitcoins o compra y venta de activos digitales, somos sujetos obligados, o sea que nos regimos bajo las guías de Gafilat, que es el Grupo de Acción Financiera
de Latinoamérica ¿cómo se llama? La CEPRELAT ya hizo varias aclaraciones y tenemos varias circulares donde ellos básicamente nos acompañan y nos ayudan en cómo poder trabajar juntos para poder justamente prevenir este tipo de actividades ilícitas, ¿verdad? Entonces, pero como cualquier otra actividad, nosotros simplemente también somos parte de este proyecto, entonces tenemos que acompañar también ese proceso. Lo que sí es cierto que con la aprobación de esto, sin duda se va a impulsar la minería de Bitcoin en nuestro país a gran escala y va a colocar de cierta forma a Paraguay, por lo que nos estás explicando, en el mapa, digamos, de quienes hoy día están apostando por el Bitcoin. Sí, esto ya es una realidad. Paraguay hace tiempo que está en el radar del tema del Bitcoin. Probablemente en Paraguay no hablemos mucho de esto, pero a nivel internacional, si uno busca noticias en Internet, va a encontrar que hay muchísimo interés y muchas ganas de que realmente esto suceda. Paraguay tiene una de las energías más baratas del mundo. Paraguay tiene unas políticas fiscales muy interesantes. Paraguay tiene solo un 10% de impuesto a la renta. Imagínense a estos inversores extranjeros que tienen que estar pagando hasta 60% inclusive de renta anual. O sea, les parece súper interesante venir a invertir a Paraguay. Cada vez hay más personas de diferentes nacionalidades que vienen al país en busca de poder desarrollar esta actividad acá. Y bueno, yo pienso que para Paraguay es una especie de venta de energía como una especie de exportación, ¿verdad? Porque son extranjeros que vienen a instalarse en Paraguay a utilizar la energía. Es un tema no menor y que hay que aclarar también es que esta industria no es que va a venir a usar toda la energía del Paraguay. La ANDE es la entidad que va a ir, digamos, también fiscalizando todo esto y otorgando la energía. El proyecto de ley prevé de que también haya solamente un periodo de tiempo renovable, creo que era entre 3 a 5 años, creo que son 3 años, y a los 3 años podría ser renovable. Todo esto siempre y cuando Paraguay tenga ese exceso de energía. Ahora lo que vemos es que lo que probablemente pase es que Paraguay ahora empiece también a tener nuevos desarrollos de generaciones de energías alternativas, por ejemplo. O sea, eso sería algo súper interesante para seguir creciendo en la generación de energía y aprovechar toda esta oportunidad que tenemos de vender la energía del país, o sea, de Itaipú, digamos particularmente, que es la más grande que tenemos, ¿verdad? Y de que ese ingreso venga al país a través de esta nueva actividad económica. Juanjo, para ir cerrando, ¿esto podría ser aprobado este año? ¿Cuándo debería ser tratado? Y a partir de esto, ¿cuánto tiempo tiene el Ejecutivo para poder aprobar esto? Sí, debería ser este año. Son 3 meses. Corren 90 días a partir de ese proceso, el último proceso que fue en Cámara de Diputados. Entonces, creemos que esto, estamos confiados realmente de que esto va a pasar. Entonces, vamos a estar acompañando este proceso también con las reglamentaciones, como te comenté. Y bueno, trabajando mucho para también crear un poco también este ecosistema acá y de que los inversores que vengan al país a invertir estén también protegidos con este proyecto de ley. Juanjo, muchísimas gracias por la predisposición de siempre, por darnos esta explicación bastante nutritiva y que nos permite a nosotros también interpretar y entender más acerca de todo esto, que como bien decías ya ha ganado notoriedad a nivel mundial y que Paraguay tiene mucho potencial en lo que es la criptomoneda. Muchísimas gracias. Bien, a las órdenes cuando quieran, que estén bien, nos vemos.